¿Cómo andan? Espero que estén bien. Vamos a hacer la revisión de la actividad de hoy para electrónica industrial, o lo que sería la clase número 3. Recuerden que siempre están con las posibilidades, bien, o tienen las posibilidades, bien, de realizar las actividades atrasadas, tanto la 1 y la 2, bien, con un mensaje que me mandan, yo les puedo alcanzar, les puedo adjuntar la actividad. Y bueno, con estos tutoriales es mucho más fácil realizar las actividades. No obstante, recuerden que pueden consultarme continuamente, digamos, acerca de, o que les explique algo en particular, así que no sería ningún problema, con gusto lo haría. Así que vamos a lo que tenemos para hoy. Hoy tenemos rectificadores. Fíjense que les dejo en la actividad una parte teórica en la primera página, ¿sí? Y en la segunda hoja tenemos una actividad. Bien, lo que vamos a hacer es analizar estos dos circuitos que tenemos acá, ¿sí? Por un lado tenemos un circuito, bien, con una fuente de alterna, un diodo, un 1N4001 y una resistencia. En el otro circuito tenemos también una fuente de alterna, ¿sí? Una fuente generadora de corriente alterna con una onda senoidal, que es atravesada por lo que llamamos un puente de diodos. 4 diodos que están acá, 1, 2, D1, D2, D3, D4, son 4 diodos y que tienen una salida que está conectada a una carga que también es la misma resistencia, una resistencia de 1 kilo ohm, 1000 ohm. Bien. En la parte teórica hablamos un poquito de lo que son los rectificadores. Los rectificadores son circuitos que convierten una señal alterna en una señal continua. Esto es una función muy importante que necesitan cualquier equipo, bien, desde un PLC hasta un televisor, ¿sí? Porque todos necesitan funcionar con corriente continua. Internamente funcionan con corriente continua, ¿sí? Una corriente continua constante, bien, en muchos de los casos. Pero la mayoría son alimentados con corriente alterna. Entonces tenemos que tener una fuente, ¿sí? Es la primera etapa, bien, desde la entrada, ¿sí? Una fuente que, bueno, que en una de sus etapas transforme una onda senoidal en una onda continua, en una señal continua. Eso es lo que hacen los rectificadores. Tenemos rectificadores monofásicos o trifásicos, depende del sistema y el voltaje, y también podemos rectificar media onda o las dos ondas, onda completa. Lo que vamos a hacer es, siguiendo la actividad que tenemos acá abajo, fíjense que lo que pedimos es, en este oscilograma, bien, en este eje, bien, formado por una cuadrícula, que puede ser una hoja cuadriculada o una hoja milimetrada, tenemos que dibujar B1, ¿sí? Que sería lo que se ve acá, en esto, bien, que es una fuente alterna. Habría que dibujar una onda senoidal, ¿sí? Y habría que dibujar R1 con el rectificador de media onda y R2 con el rectificador de onda completa, ¿bien? Que sería R1 y R1. ¿Bien? Tenemos que dibujar qué vamos a ver acá en esta resistencia con un solo diodo, y tenemos que dibujar qué vamos a ver acá cuando pase por 4 diodos. Para eso lo que les propongo es utilizar un programa que se llama Liveware, bien, para simular estas situaciones. Así que vamos al simulador. Bueno, vamos a pasar el profe por acá. Acá lo que tenemos es Liveware, ¿sí? Y bueno, ahí estamos introduciendo una fuente de alterna y vamos a conectar un diodo, ¿sí? Y le vamos a introducir, ¿sí? Le vamos a insertar una resistencia, ¿sí? La vamos a ubicar en esa posición. Esto es Liveware, después se los voy a adjuntar, es un programa muy interesante y muy fácil de usar. Bueno, generamos las conexiones entre sí, el positivo de la fuente al ánodo del diodo, del cátodo del diodo de la resistencia, y de la resistencia al negativo de la fuente de alterna. Recuerden que estamos hablando de una señal alterna, ¿sí? Recuerden que la alterna va a tener una onda senoidal y va a tener un lapso de tiempo positivo y un lapso de tiempo negativo. Entonces, fíjense que el diodo se va a polarizar de dos formas, ¿sí? En una se va a polarizar en forma directa cuando el positivo atraviesa el diodo, y se va a polarizar en forma inversa cuando el diodo, bien, es atravesado por la carga negativa, ¿no? Por el negativo que atraviesa en el otro lapso de tiempo, ¿sí?
Acá lo que estamos haciendo es añadiendo un gráfico y un osciloscopio. Nosotros en el colegio tenemos 2 osciloscopios que lo utilizamos para este tipo de prácticas. Vamos a hacerlo de forma virtual en este caso, ¿sí? Y ahí lo que estamos haciendo es conectar el positivo del osciloscopio al positivo de la fuente y el negativo al negativo de la fuente. Y vamos a poder observar bien ya la forma de onda que tenemos en ese punto, en la fuente. Eso es lo que está saliendo, vendría a ser B1. ¿Sí? En los dos circuitos siempre vamos a ver lo mismo en la entrada, ¿sí? Vamos a tener una onda senoidal. Acá lo que estamos haciendo es ajustando un poco el gráfico, el osciloscopio, ¿bien? Tanto en tiempo como en voltaje, para que podamos observar correctamente la onda, ¿sí? Fíjense que ahora ya se puede empezar a recibir o a percibir una onda senoidal, como que tiene un pico positivo y un pico negativo, ¿sí? También tenemos 2 semiciclos, un semiciclo positivo y otro semiciclo negativo. Fíjense que ahora también ya lo empezamos a poder ver mejor. Siempre estamos viendo lo que sale de la fuente, ¿bien? Esto es similar a lo que tenemos que graficar, ¿sí? En las planillas. Recuerden que las planillas pueden ser en una hoja cuadriculada o pueden hacer el mismo gráfico que hicimos en la actividad. ¿Bien? Ahora lo que vamos a hacer es conectarle, fíjense, el canal 2 lo conectamos a la resistencia. Entonces vamos a ver qué es lo que se observa en esa resistencia. Y fíjense que vamos a desconectar un polo de la fuente, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa en esa resistencia, si pasan los 2 ciclos o pasa un solo ciclo. ¿Bien? Entonces tendríamos que ver de los 2 ciclos, del ciclo positivo y del semiciclo negativo, de la entrada a ver qué pasa. Fíjense lo que estamos viendo. Eso es lo que está ocurriendo en la resistencia, ¿sí? Significa que pasan los 2 semiciclos, no llegan los 2 semiciclos, solamente llega un semiciclo. Llega el semiciclo positivo, el negativo se pierde. ¿Bien? Eso es porque la carga negativa que sale de la fuente del negativo no puede atravesar el diodo. Está polarizado en forma negativa, en forma inversa. Entonces acá podemos ver las 2 ondas. Podemos ver en rojo, ¿bien? Ahora lo voy a cambiar de color para que se note un poco más, pero la idea es ver, por un lado, el voltaje de entrada, la señal de entrada senoidal y la señal de salida por esa resistencia, que va a ser una señal continua pulsante, ¿sí? No va a ser una continua constante porque recuerden que mantiene un pulso, tiene un semiciclo positivo y un semiciclo no, un semiciclo sí, un semiciclo no. ¿Bien? Fíjense que acá lo podemos observar. Ahí tenemos. Bien. Eso es lo que tiene que ver con el primer ejemplo, ¿no? Entonces, recuerden, un diodo, ¿bien?, lo va a rectificar media onda y vamos a obtener lo que se llama una señal continua pulsante. Bien, lo seguimos en el próximo video.